Buenas noches, oyentes, y sean bienvenidos a la sala nocturna. Como pueden escuchar, la calidad de audio ha mejorado con el objetivo primordial de volver la narrativa más inmersiva, propia y meritoria de las tétricas historias que aquí en más les traeré en el canal. Espero así que disfruten de estos relatos, esta vez con la temática de las brujas, criaturas alguna vez humanas que, aunque no son espectros, acechan infundiendo incluso mayor miedo y dejando tragedias a su paso. Si tienes alguna otra temática de la que te gustaría que traiga historias a este canal, puedes dejar tu recomendación en los comentarios y yo con gusto las leeré. Ahora, sin mayor dilación, comenzamos. Algunas personas no creen en brujas. Piensan que las personas que practican la hechicería son solo personas supersticiosas y prefieren ignorarlas. Sin embargo, estas personas no saben todo el mal que estos seres pueden provocar. Hace unos ayeres, antes de casarme, vivía con mi madre. Casi siempre en verano solíamos ir de visita al rancho donde vivía una tía con mis dos primas, a quienes consideraba mis mejores amigas. Siempre que íbamos, la pasábamos de lo mejor. Mi tía y mi madre nos llevaban a hacer campamento. Esto gracias a que el rancho se localiza en una zona boscosa de Zacatecas, cerca de García de la Cadena. Recuerdo que teníamos un lugar favorito. Estaba entre un riachuelo y una pequeña arboleda que presentaba una característica interesante. Justo en medio tenía un árbol con extrañas raíces. Era diferente al resto de árboles. Nos gustaba jugar en esa arboleda, imaginando que éramos hadas. Hubo 2 años seguidos que no fuimos allá. Mi madre me dijo que en esa zona unos niños desaparecieron. El pánico reinó en la zona, pues se corría el rumor de que alguien los había secuestrado. Cuando volvimos a ir, yo ya era adolescente y el tema de las desapariciones se quedó olvidado. El rancho lucía muy deteriorado, los campos estaban secos y casi no quedaba ganado. Mi mamá me dijo que su hermana pasaba por un mal momento. Afortunadamente, el campo lucía tan hermoso y verde como lo recordaba. De hecho, en cuanto tuvimos oportunidad, caminamos hasta nuestra arboleda favorita, solo para encontrar con horror que el árbol de en medio había enfermado y cambiado. Estaba casi seco, su color café cambió a negro y en sus raíces se dibujaba la cara de la muerte. A lo mejor sueno muy exagerada, sin embargo, les juro que esas raíces tenían forma de calaveras. También la tierra alrededor del árbol estaba muy seca y tan negra como la corteza del árbol. Estando frente al árbol, me invadió un sentimiento de melancolía y me puse a llorar sin motivo alguno. Regresamos a la casa de mi tía. Pasaríamos la primera noche en su casa y al día siguiente, si queríamos, podíamos llevar nuestras casas de campaña y pasar la noche en el campo. Mis primas y yo estábamos en una habitación que da a un pequeño corral donde tienen una vaca. La mayor de mis primas me estaba contando que en el poblado hace unos años ocurrieron cosas raras. Según ella, se contaba entre la gente que unas brujas provocaban que los niños se perdieran en el bosque por medio de hechizos, y una vez que estos estaban desesperados, las muy malditas les ofrecían ayuda, pero lo que en realidad hacían era meterlos a su guarida para comerlos y así conservarse jóvenes. Yo le dije a mi prima que no le creía nada, que esas historias solo las inventaban para evitar que los niños salieran,
pues sus padres tenían miedo de que los fueran a raptar. Les dije que la realidad quizás fuera más aterradora, pues a los niños los raptaban para vender sus órganos. Mi primo insistió con su historia. Me dijo que ella vio 2 esferas de fuego cruzando el bosque y que a veces ocurrían cosas extrañas en los alrededores. Estábamos tan metidas en la plática cuando entraron corriendo 2 perros negros que cuidan al ganado. Se pararon frente a la ventana y ladraban enojados. Mi prima y yo nos asustamos. Sin embargo, apenas nos dimos cuenta de lo que en verdad ocurría, nos reímos. Intentamos tranquilizar a los perros, pero no lo lográbamos. Se veían enojados. Nos asomamos a la ventana y no vimos nada. Ni siquiera las vacas estaban cerca. Al otro día, levantamos un campamento temprano por la mañana. Decidimos colocarnos en otra zona, una que estaba más despejada. Varios de los árboles habían sido derribados. Fue justamente en un árbol caído que yo vi una bruja. Era de mañana. Llevábamos apenas una noche en las casas de campaña. Ni mi madre ni mis primas se habían despertado. Yo decidí salir de mi tienda porque llevaba ya un rato despierta y no lograba volverme a dormir. Quise poner la tetera con agua en la fogata para prepararme un café. Miré en dirección a los árboles caídos y ahí estaba. Era una mujer con una vestimenta muy peculiar, un vestido de color negro. Tenía la piel pálida. No se veía como una mujer vieja. De hecho, se veía como de mi edad. Llevaba una especie de corona de picos en la cabeza. En una mano, una vara, y en la otra, una jaula con una enorme lechuza de color blanco. Me miró fijamente. Yo me tallé los ojos un par de veces para que la extraña mujer desapareciera. Desafortunadamente, ahí seguía. Me miraba en silencio, lo mismo que la lechuza. Le grité a mi madre y a mis primas que salieran para que vieran a la bruja. Ninguna despertó. Solo recibí como respuesta sus ronquidos. Me giré rápidamente hacia la casita de campaña de mis primas. Estas se despertaron molestas, aunque la más chica sí salió de inmediato. Tal como si solo hubiera sido un sueño, la mujer con la jaula desapareció. Me acusaron de mentirosa y me regañaron por haberlas despertado. No quise pelear. Estaba segura de lo que había visto. El resto del día, todo fue tranquilo. Comimos en el campo. Fue divertido. Me sentí como si fuéramos niñas de nuevo. Para el atardecer, una de mis primas se quería regresar a la casa del rancho. Como nadie más nos quisimos ir, se enojó y se metió a su tienda. Mi otra prima y yo nos pusimos a juntar leña cerca de un lugar donde los árboles estaban secos. Levanté un gran tronco seco yo sola. Mi prima se sorprendió. Me retó a llevarlo hasta el campamento. Acepté el reto. Tomé de nuevo el tronco y corrí hasta encontrarme con algo que me obligó a tirarlo. Era un niño entre los árboles. Tenía un aspecto demacrado. Mi prima me alcanzó corriendo y también lo vio. El niño se escondió detrás de un árbol, como si no quisiera que lo viéramos. Intenté decirle que no tuviera miedo, que si estaba perdido, nosotras podríamos ayudarle. El niño se escondió completamente detrás del árbol. Mi prima me pidió que nos fuéramos y dejáramos a ese chiquillo en paz. En ese momento, se volvió a asomar y junto a él apareció una niña con vestido blanco, todo rasgado y sucio. El niño miraba hacia el piso y mostraba un rostro de tristeza, mientras que la niña
llevaba una máscara blanca con largas orejas que parecía un conejo. Se me hizo muy extraña la apariencia de la niña. Además, por más que les insistía en hablarle, ellos no respondían, ni siquiera nos miraban. Mi prima me dijo que el aspecto de los niños le daba miedo. En eso, escuchamos un silbido. Los niños giraron sus cabezas rápido y corrieron hasta perderse en la lejanía del campo. Regresamos al campamento sin platicar nada sobre lo que vimos mi prima y yo. Mi madre partió el tronco en 4 partes con una pequeña hacha y las puso en la fogata. Ella también recolectó algo de leña en la cercanía. Noté algo extraña a mi prima. Estaba muy callada, como pensativa. A mi otra prima ya se le había pasado el berrinche y estaba de bromista. Cuando ya estaba oscureciendo, nos quedamos frente a la fogata. Mi madre nos contaba algunas historias sobre fantasmas que le platicó mi abuela. Según mi madre, los fantasmas siempre aparecían con la ropa que llevaban cuando murieron. También nos dijo que eran las emociones las que los ataban al lugar donde fallecieron. Por ejemplo, si tuvieron mucho sufrimiento o si fueron asesinados. Cuando mi madre nos contaba su explicación sobre los fantasmas, volteé a ver a mi prima. Estaba toda pálida. Al poco rato, mi prima se acercó a mí y me dijo que sentía mucho miedo de los niños que vimos cuando fuimos a buscar leña, pues según recordaba, cuando ella era niña, a unos extranjeros se les extraviaron sus hijos. Eran una niña y un niño. Ambos llevaban unas pequeñas máscaras de animales. Yo no sabía qué creer. Jamás había visto un fantasma, y aunque el aspecto de ambos niños era muy extraño, se veían tan reales como mi prima y yo. A la mañana siguiente, antes de irnos, quisimos dar un paseo por nuestra arboleda favorita. Mi madre y mi tía se quedaron atrás. Nos acercamos al árbol casi corriendo. Una vez allí, empezamos a escuchar las ramas del árbol crujiendo. Eso nos obligó a levantar la cabeza para ver qué estaba ocurriendo. Arriba, entre las ramas, vimos algo que hasta la fecha no podemos encontrarle una explicación lógica. Estaban atoradas entre las ramas 3 mujeres aterradoras. Tenían el cabello completamente blanco. En lugar de hablar o gritar, producían un sonido horrible, parecido al que producen los buitres. Mis primas comenzaron a gritar que eran las brujas. Me quedé mirándolas atónita. Sus cuerpos parecían mezclarse con el árbol, y a su vez, el árbol parecía sangrar. Mis primas me jalaron, pues yo estaba como hipnotizada. Recuerdo que de camino a casa, mi madre, mi tía y mis primas gritaban de puro terror. Yo me sentía como adormecida. Cuando llegamos a su casa, no recordaba casi nada de lo que había pasado, salvo que vimos algo aterrador. Tardé un par de días en lograr recordar todo. Decidí escribir todo lo raro que me ocurrió durante esas vacaciones, aunque no lograba entender cómo encajaban los hechos. La bruja en el árbol, los niños perdidos y las arpías en el árbol que sangraba. Durante una celebración de Año Nuevo, le platiqué todo a mi tía y le mostré mis notas. Ella me platicó que todo eso era obra de la bruja que vi en el campamento, que probablemente algo de mi espíritu le atrajo. Según ella, las brujas son capaces de crear alucinaciones para que perdamos la razón y nos perdamos en el bosque. Así pueden atraparnos.
me dijo que fui muy afortunada de no seguir a los niños en el bosque, pues de otra manera no estaríamos platicando esta noche. Actualmente, mi tía ya falleció. Mis primas se fueron a vivir a Guadalajara, cerca de donde yo vivo también. Es una pena cuando un mal invade un lugar tan querido. En el 2017, llevaba a mi abuelo a sus citas de hemodiálisis. A él le tocaba a las 9 de la noche todos los viernes, aunque no siempre eran puntuales los doctores, y a veces empezaban hasta las 10 o a veces 10:30. En ese entonces tenía 19 años y viajábamos desde nuestro pueblito hasta la ciudad. De ida salíamos a las 6:30 porque son aproximadamente 2 horas de carretera y sus tratamientos eran de 3 horas. Terminaba su tratamiento a la 1 a.m., si no es que un poco más tarde. En fin, de regreso era más rápido el camino porque no había tráfico. Aquí fue el encuentro. Para llegar a nuestro pueblo, teníamos que cruzar un cerro sin iluminación alguna, con excepción de las luces del auto. Tenía unas curvas peligrosas y apenas si se alcanzaba a ver el cielo y las estrellas. Al entrar en esta parte para llegar a casa, por ahí de las 3 a.m., notábamos que había mucho conejo negro a los alrededores y les juro que nos volteaban a ver. Ya llegando cerca de la mitad, notábamos que atrás de nosotros parecía venir otro auto, o por lo menos se veía una luz fuerte y naranja a unos 20 metros atrás. Este se acercaba más y más hasta estar a unos 5 metros. Aquí pudimos ver que no era un auto. Aquí pudimos ver que no era un auto, sino una masa negra dentro de una bola de fuego. Este parecía ser humanoide, excepto que parecía tener el codo más abajo y unas orejas como de lobo. Por el miedo, le dije al chofer, pues nos llevaba antes un amigo de mi abuelo, pues nosotros no teníamos carro, que le diera con todo, porque nos persigue una bola de fuego. Al mismo tiempo, mi abuelo y el señor me gritaron que no lo volteara a ver y empezaron a rezar. Luego el señor empezó a gritar y manejó más rápido. Me imagino que éste volteó a ver por el retrovisor y vio dicha bola de fuego. Llegamos en menos de 10 minutos a casa. Como vivimos cerca de la iglesia, estos se pararon a rezar algo rápido. Me bendijeron los dos y nos regresamos a casa. Pero el señor decidió quedarse y por su cara veía que éste quería llorar. Érase una vez, hace mucho tiempo, en un pueblito vivía una muchacha. La región exacta donde quedaba se olvidó hace mucho, pero el pueblo se llamaba Willow Way. Willow Way era el hogar de 150 almas y era un pueblito muy correcto, limpio, ordenado y ejemplar, con gente sana, respetuosa de la ley, que iba a la iglesia todos los domingos y siempre estaba lista para ayudar a cualquiera. La muchacha se llamaba Bessie Martin y era lo que los aldeanos llamaban una hija de la naturaleza, y todos desconfiaban mucho de ella, lo cual sorprendía y molestaba bastante a Bessie, ya que no creía que tuviera nada extravagante o raro en su estilo de vida o sus costumbres. Después de todo,
Ella simplemente preparaba y hacía remedios naturales para tratar y curar dolencias menores, usando hierbas, flores y plantas, y horneaba pan y otros productos horneados para ganarse la vida decentemente, como lo hacía su abuela antes que ella. Cuando Bessie tenía 3 años, su madre murió de una enfermedad pulmonar, así que Bessie se fue a vivir con su abuela y a medida que crecía, ayudaba con el pequeño negocio de panadería de su abuela. Bessie creció para ser una chica buena, verdadera y honesta, tan hermosa como amable para cuando su abuela falleció. Cuando Bessie tenía 21 años, tenía ya bastantes admiradores. El alcalde de Willow Way tenía un hijo muy joven y guapo que, en el momento de esta historia, tenía 25 años. Su nombre era Roderick. Era muy alto, fuerte y, con un grupo de amigos, no le gustaba nada más que salir por la zona, gastar su dinero, beber y pelear con los jóvenes locales de la comunidad. Nunca le pasó nada a Roderick ni a sus amigos. El dinero puede pagar lesiones y daños y comprar la libertad. Roderick tenía un acuerdo a largo plazo. Estaba comprometido con May, la encantadora hija del escudero del pueblo. Era guapa, tenía 18 años y estaba educada en las costumbres de una dama de alta alcurnia. Ahora, la historia cuenta que un día, cuando Bessie Martin estaba junto al arroyo, se había tomado una mañana libre muy merecida de hornear para disfrutar del cálido sol de la primavera y, después de chapotear con sus pequeños y delicados pies en las aguas frescas y calmantes, decidió descansar contra el gran y viejo sauce. De repente, vio a Roderick, o Roderick la vio a ella. Se conocían. Roderick quedó cautivado por su confianza segura, su belleza salvaje pero gentil y su alma pura y amable, que era algo que su prometida May no poseía. Por su parte, Bessie estaba intrigada por él. En su comportamiento bullicioso y rebelde, fascinada por toda su presencia y halagada por su atención a su feminidad. Lo que pasó después no hace falta mencionarlo, se puede imaginar. No hace falta decir que empezó con «Hola, doncella», promesas habladas que no se podían cumplir, ni siquiera por los hombres más honorables, y sabemos que Roderick no tenía nada de honorable. Terminó con un vientre pesado e hinchado y amargas lágrimas de soledad. Roderick y May se casaron en otoño, después de que la aventura secreta de Roderick con Bessie terminara tan amargamente. Y el ardente anhelo que una vez sintió por su bonita flor silvestre pronto se enfrió y se desvaneció por completo para ser reemplazado por el amor constante y adorador por su joven y fresca novia. Pasó un año. Bessie tuvo a su hijo, una niña hermosa y delicada a la que llamó Lily, en la misma pequeña cabaña en la que creció. Y durante muchos meses, Bessie y su bebé vivieron una vida feliz, pacífica y despreocupada. El cuerpo azul y descompuesto de Roderick fue descubierto junto al arroyo, donde la vio por primera vez y comenzó a cortejar a Bessie Martin. La causa de su prematuro fallecimiento no estaba clara para el cirujano del pueblo, pero pronto comenzaron a correrse susurros incómodos y feos por la pequeña comunidad muy unida y muy religiosa de Willow Way. Los susurros sugerían que la muerte de Roderick no fue natural, ni tampoco un asesinato. No, los susurros insidiosos y llenos de rencor desenfrenado hablaban de actos tabúes y profanos, cometidos por criaturas impías y libertinas. Una criatura, en particular, fue objeto de estas sospechas infundadas.
Estas sospechas no eran nuevas, sino viejas a las que se les dio más combustible con evidencia fresca e innegable de irregularidades. Los susurros eran sobre Bessie Martin y la fuente de los susurros, quizás comprensiblemente, May. Lo primero que supo Bessie de la turba enfurecida fue cuando usaron la fuerza bruta para derribar la pequeña puerta de madera y sacaron a Bessie de su humilde cama por el pelo. Otro miembro de la turba sacó a la aterrorizada bebé Lily de la acogedora y cálida cuna y siguió al líder fuera de la pequeña vivienda, donde él, el alcalde del buen y ejemplar Willow Way, a su vez, puso su antorcha encendida a la modesta cabaña. La leña ardió durante toda la profunda y oscura noche. La turba vengativa llevó a Bessie Martin a su amado sauce. La colgaron del árbol por el cuello. Observaron hasta que el último atisbo de vida abandonó su cuerpo, retorciéndose y torturado. Cuando el cadáver de Bessie Martin se balanceaba lánguidamente de un lado al otro, el alcalde de Willow Way colocó fríamente a la frágil bebé Lily en el hueco del sauce, se dio la vuelta y ordenó a la turba que se fuera. Antes de renunciar a su preciosa vida, ante los lastimeros lamentos de su amada hija, miró hacia el arroyo, aún tranquilo, donde su amor perdido le había hecho tantas promesas rotas y a su vez había pagado por sus indiscreciones en una tumba acuática. El odio frío y acelerado de todo y de todos los que la habían abandonado a ella y a su inocente Lily llenó sus ojos, reemplazando las lágrimas de tristeza con el que llegó la maldición. La maldición era tan oscura como la noche que la rodeaba. Se había formado. Ella sucumbió. Bessie Martin tenía 23 años cuando murió. Lily Martin tenía 8 meses cuando murió. Un mes después de la fatídica noche, un joven de un pueblo vecino se presentó para confesar que estuvo presente el día que Roderick murió. Se habían peleado y Roderick perdió el equilibrio y cayó golpeándose la cabeza contra una roca en la orilla del arroyo. Roderick había caído al agua. El joven, temeroso de ser acusado de asesinato, entró en pánico y huyó. Sin embargo, su conciencia pesaba mucho sobre él y pronto se sintió obligado a presentarse y contar su historia. No pasó nada. Bueno, ¿qué podía pasar? La turba enfurecida ya había formado su espantosa y terrible venganza después de actuar como juez, jurado y verdugo. Unas semanas después de la confesión del desafortunado joven, el alcalde de Willow Way fue encontrado muerto cerca del sauce. El cirujano del pueblo, que aún no sabía nada, descubrió que la muerte fue causada por una bala en el corazón, probablemente un accidente de caza letal, aunque no se encontró a ninguna otra persona viva cerca del área y la bala, de hecho, provenía de la propia arma del alcalde. Unos meses después de la muerte del alcalde, May, la joven viuda recién afligida de Roderick, fue encontrada por la criada boca abajo en el arroyo. Se decía que había sido una sombra de lo que era antes desde la muerte prematura de su marido, e incapaz de defenderse de la oscura y siniestra sombra del dolor, había elegido unirse a su novio. Otros creían que una mano sobrenatural, más ominosa, había guiado y supervisado las dos tristes tragedias. Se guardaron sus ideas para sí mismos. Se dice que el pequeño pueblo de Willow Way y el área inmediata a su alrededor
fueron abandonados poco después a la propia naturaleza y dejados a sus propios medios. Se convirtió en ruinas y una extraña sensación de temor y miedo pronto se apoderó de todo a su alrededor. El área pronto se convirtió en un lugar de sombras y oscuridad, de hombres del saco y pesadillas infantiles. Todo lo que queda de Willow Way ahora es la leyenda del Sauce de las Brujas. Si te encuentras en la zona, tal vez te encuentres con la cabaña de Bessie Martin, o donde alguna vez estuvo. La gente dice que todavía es posible ver un círculo de tierra quemada y carbonizada donde ella y su bebé vivieron una vez en su humilde morada. Nada crece allí, ni brillantes y coloridas flores silvestres, ni plantas, ni arbustos, ni sonidos de bestias ni pájaros. El arroyo que una vez fue claro como el cristal y fluía tan libre como el propio espíritu de Bessie Martin, ahora es lento y quieto como la tumba que fue, oscuro, negro aceitoso y viscoso con algas. A veces se ha escuchado el llanto de un bebé alrededor del imponente y antiguo sauce retorcido, donde hace una edad, una joven, hermosa y despreocupada muchacha se sentaba disfrutando del cálido sol de primavera, y donde un año después, ella y su hija perdieron la vida en nombre de la ira y los prejuicios mal dirigidos. Una persona debe tener cuidado de no acercarse demasiado a la orilla resbaladiza y a las largas y enredadas malas hierbas que se extienden desde la turbia profundidad del arroyo estancado para recostarse lánguidamente contra la orilla. En caso de que se entrelacen milagrosamente alrededor de pies curiosos y exploradores y los arrastren bajo la superficie del agua maldita. Si te ha gustado este video, puedes darle like para saber que apoyas este proyecto. Suscríbete para escuchar más relatos y comparte este video con quienes disfrutan del terror tanto como lo hago yo. Sin más que decir, me despido. Esto fue La Sala Nocturna.